Historia de las instituciones políticas romanas. Y monarquía, periodo histórico que comprende desde la fundación de Roma, 754 o 753 AC, fecha tradicional de la fundación de Roma, hasta la Revolución Patricia del año 509 AC, año en que cae la monarquía etrusca y el último de sus reyes llamado Tarquino el Soberbio y se instaura la República. 2. República, comprende el periodo que se extiende entre los años 509 AC y 27 AC, año este último en que Octavio Augusto asume el gobierno y se produce una transformación paulatina de las instituciones republicanas. 3. El Imperio. Esta etapa abarca un extenso periodo que se extiende entre los años 27 AC y el año 476 DC, fecha esta última en que termina el Imperio Romano de Occidente. Este periodo se subdivide en 1. Principado. Corresponde al gobierno de Octavio Augusto desde el año 27 AC hasta su muerte el 14 DC, fecha en que asume el emperador Tiberio, dando comienzo a la segunda fase de este periodo conocida como 2. Alto Imperio. Durante este periodo se suceden varias dinastías, la Julio-Claudia entre los años 14 y 68, los Flavius entre el 69 y 96, los Antoninus entre el 96 y el 192. Los Severos entre el 192 y el 235, hasta la muerte de Alejandro Severo, asesinado por sus propias huestes, en el año 235, dando comienzo al periodo denominado 3. La anarquía militar. En este periodo, que se extiende entre los años 235 y 285, se produce en Roma una profunda crisis política, económica y social a la cual pone término el emperador Diocleciano, dando paso al periodo conocido como 4. El Bajo Imperio o Dominado, periodo que se extiende entre los años 285 y 476, en el cual los emperadores asumen todos los poderes. En él se produce además la división definitiva del Imperio Romano en Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Occidente desaparece definitivamente el año 476, fecha en que la constante barbarización germánica se materializa en el derrocamiento de Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente, por Odoacro, rey de los Hérulos. El Imperio Romano de Oriente perduró a través del tiempo, hasta el año 1453, fecha en que Constantinopla, la antigua Bizancio, cae en poder de los turcos otomanos. Epílogo bizantino. Siguiendo al profesor Alamiro de Ávila, daremos este nombre al periodo que comprende los años 395 al 565, fecha en que muere el emperador Justiniano, último emperador romano de Oriente, el último además que tuvo el latín como lengua materna. Después de él, el imperio entra en la Edad Media con características propias ya de un imperio bizantino griego, de pensamiento y expresión. Desde el punto de vista jurídico, la gran empresa del emperador Justiniano fue la de realizar una recopilación general del derecho romano, que se tradujo en el Corpus Iuris Civilis. Periodificación jurídica, Alejandro Guzmán Brito. Periodificación jurídica, Alejandro Guzmán Brito. Época arcaica, desde el año 451 a 450 AC, mediados del siglo II AC, año 130, año de la dictación de la Lex Aebutia que dio carácter legítimo al procedimiento formulario. Época clásica, entre el año 130 AC y el año 228 DC, fecha de la muerte del gran jurista Ulpiano. A. Periodo clásico inicial, entre el 130 AC hasta el año 31 AC o 27 AC, fecha del advenimiento de Augusto. B. Periodo clásico alto, entre el año 31 o 27 AC hasta el gobierno de Adriano, 117 a 138 DC. Periodo de oro de la jurisprudencia romana. C. Periodo clásico tardío, entre el año 138 y el año 228. Época postclásica, cubre todo el periodo posterior al año 228 DC, fecha de la muerte de Ulpiano, hasta el año 565, fecha de la muerte de Justiniano. A. Periodo dioclecianeo, 284 al 305, hasta el advenimiento de Constantino el año 306. B. Periodo constantiniano, 306 a 337, desde el 306 hasta el 527 con la llegada del gobierno imperial de Justiniano. C. Periodo justinianeo,
527 a 565. La monarquía. Los primeros reyes romanos son de origen legendario, tan solo de los últimos se tiene prueba de su existencia. 1. Órganos políticos de la monarquía. El rey es quien ostenta la autoridad suprema de la civitas quiritaria, tanto en el aspecto político, como militar, judicial y religioso. El cargo era vitalicio y propuesto por su antecesor o por el Senado, quien ostenta el interregno. Los comicios curiados constituye la Asamblea del Pueblo. Se encuentra formada por las antiguas tribus de la península, titienses, luceres y ramnes. Su función principal era otorgar la lex curatia de imperio, por medio de la cual se le concedía el imperium al rey, es decir, la facultad para que pudiera entrar en el ejercicio de sus funciones. Intervenía también en actos relacionados con la familia y la religión, vgr las adrogaciones y los testamentos. Este órgano desaparece como tal a principios de la República. El Senado es un cuerpo meramente consultivo, ya que sus resoluciones no son obligatorias. Se encuentra compuesto por los jefes de las gens, designados por el rex. Entre sus funciones se encuentran, aconsejar al rey, salvaguardar las costumbres. 1. Según la tradición histórica hubo 7 reyes, 4 de origen latino, Rómulo, Numa Pampilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio, y los 3 últimos de origen etrusco, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Mores Maiorum, proponer al nuevo rey, si el anterior no lo había hecho y ejercer el interregnum. Esta última institución era la facultad que tenía el Senado de reemplazar al rey en su cargo, cuando por cualquier causa éste quedaba vacante. El cargo era ejercido durante 5 días por cada senador, partiendo por el más anciano, hasta que se nombraba el nuevo rey. Mores Maiorum, proponer al nuevo rey, si el anterior no lo había hecho y ejercer el interregnum. Esta última institución era la facultad que tenía el Senado de reemplazar al rey en su cargo, cuando por cualquier causa éste quedaba vacante. El cargo era ejercido durante 5 días por cada senador, partiendo por el más anciano, hasta que se nombraba el nuevo rey. Los colegios sacerdotales, vinculados con temas jurídicos se encontraban. El Colegio de los Pontífices, estaba compuesto por 5 miembros y presidido por el Pontífice Máximo. Su función era controlar las fórmulas jurídicas sagradas que las partes debían emplear en los litigios. Les correspondía además el conocimiento y preservación de la costumbre jurídica y la interpretación de la ius. Los augurs eran los encargados de anunciar los augurios, o sea, de interpretar la voluntad de los dioses, a través de la observación de los fenómenos de la naturaleza. Encontramos además a los flamines, a las sacerdotisas vestels, etc. En el año 509 AC se produjo una revolución patricia que trajo como consecuencia la caída de la monarquía etrusca y la instauración de la república. El relato legendario cuenta que ésta se habría producido a raíz de la violación de Lucrecia a manos de un sobrino de Tarquino el Soberbio. La causa de fondo, sin embargo, se encontraba en los abusos cometidos por los reyes etruscos en contra de los patricios. Los plebeyos, en cambio, gozaban del favor de los reyes. La República. Los primeros siglos de la República transcurren en luchas entre patricios y plebeyos. Debido a que estos últimos se encontraban en una situación de menoscabo y deseaban alcanzar la igualdad jurídica. Paulatinamente los plebeyos lograron alcanzar la ansiada igualdad, así. En el año 494 AC consiguieron elegir a sus propios representantes, los tribunos de la plebe y la posibilidad de reunirse en asambleas propias concilia plebis, y que sus acuerdos tuvieran valor de ley. Se organizó el pueblo en clases censitarias de acuerdo a la riqueza de cada uno. Se logró la constitución republicana definitiva, la que obviamente fue patricio-plebeya. Por una lex canuleia del año 445 AJC se concede el connubium a los plebeyos, de tal modo que estos pueden celebrar justas nupcias con los patricios. Los plebeyos lograron también el consulado en el año 404 AJC. La dictadura en el año 356 AJC, lo que en definitiva les trajo acceso directo al Senado. La censura en el año 351 AJC. La pretura en el año 336 AJC.
Igualmente accederán a los colegios sacerdotales en el año 300 AJC. Sin duda uno de los episodios más importantes de este periodo, fue la sanción de la Ley de las 12 Tablas. Esto ocurrió entre los años 451 y 450 AJC. Su importancia estaba determinada por cuanto se trataba de un texto escrito que se aplicaba tanto a patricios como a plebeyos, recogiendo la costumbre de los antepasados o mores maiorum. La constitución política de la República descansa fundamentalmente en el equilibrio de tres órganos. Las magistraturas, las que ejercen el poder, principio monárquico. El Senado, el que mantiene la auctoritas, principio aristocrático. Los comicios, Asamblea del Populus, principio democrático. Las magistraturas. Todas las magistraturas romanas gozan de potestas, que es el poder de ordenar desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, tan solo los magistrados mayores, censores, cónsules y pretores, gozan de imperium, que es el poder de mando político. Da tal modo, las facultades que tienen los magistrados con imperium, son las siguientes. Aius edicendi, facultad para dictar bandos o edictos. B. Aius agendicum populo, facultad para convocar al pueblo y hacer propuestas de ley. C. Aius agendicum patribus, facultad para convocar al Senado y hacer consultas. D. Jurisdictio, facultad para decir el aius en asuntos civiles, penales, etc. E. Coercitio, facultad para dar órdenes, exigir su cumplimiento e imponer castigo. F. Auspicia, facultad para interpretar la voluntad de los dioses, asesorados por los ogres. G. Militares, facultad para mandar las tropas y realizar el reclutamiento de estas. En el plano estrictamente formal, estos magistrados se hacían acompañar por funcionarios llamados lictores, los cuales portaban facios. Además se sentaban en una silla llamada curul, y poseían otros distintivos como medallas, insignias, etc. Características de las magistraturas romanas. A. Colegiadas, es decir, se encuentran a cargo de 2 o más magistrados, salvo las extraordinarias, de tal manera que cada uno de ellos tiene un poder igual al de su o sus colegas. Las tareas se dividían ya en razón de la materia, ya en razón de criterios temporales, VGR, pretor urbano y pretor peregrino, para el primer caso, cónsules en el segundo. B. Intercesio, el magistrado que no está ejerciendo, tiene el derecho a veto sobre las decisiones de su colega, y sobre las medidas tomadas por los magistrados inferiores. C. Anuales, la regla general es que las magistraturas sean anuales, tal es el caso de los cónsules, pretores, cuestores, ediles curules, tribunos. Sin embargo, existían magistraturas de una duración distinta, tal es el caso de los censores que son elegidos cada 4 años, debiendo cumplir sus funciones en un periodo de 18 meses y del dictador que solo podía durar 6 meses. D. Gratuitas, los magistrados no recibían remuneración por el ejercicio del cargo. Se consideraba que era un honor el ser magistrado. F. Organización piramidal. Poseen este tipo de organización que recibe el nombre de cursus honorum superior ordinario. Cursus honorum significa carrera de los honores. Y los cónsules, eran magistrados con imperio, elegidos por los comicios por centuria. Su principal función era la dirección de Roma y las campañas militares. Las leyes licinias estias del año 367 AC dispusieron que un cónsul sería patricio y otro plebeyo. Los pretores, eran magistrados con imperio, elegidos por los comicios por centuria. Deben permanecer en Roma para conservar la plenitud de sus poderes, es decir, la jurisdictio. Su función principal es administrar justicia. Por las leyes licinias estias del año 367 AC se crea la pretura urbana y el año 242. AC el pretor peregrino. 3. Los funcionarios con potestad elegidos por los comicios por tribu. Su principal función era el cuidado de la ciudad en todo aspecto. 4. Los cuestores, funcionarios con potestad elegidos por los comicios por tribu. Su principal función era encargarse de la hacienda pública, bajo la atenta supervisión del Senado. Para acceder al consulado se debía realizar todo el cursus honorum.
Existen además de las magistraturas ordinarias, una magistratura extraordinaria llamada dictadura. La dictadura, esta magistratura posee carácter de constitucional. El dictador era nombrado por uno de los cónsules cuando el Senado disponía que se estaba ante un grave peligro. Existen también los censores que, es una magistratura especial a la cual solo se podía aspirar luego de haber sido cónsul. Los censores, eran elegidos por los comicios por centuria, duraban 18 meses en su cargo y eran nombrados cada 4 años. Esta magistratura constituye la excepción, ya que tiene el carácter de irresponsable. Entre sus principales funciones se encontraban: o realizar el censo de los ciudadanos e inscribirlos en las diversas centurias y tribus. O durante la República eligen a los senadores de entre las personas que han desempeñado alguna magistratura. O velan y cuidan de la moral y de las costumbres. Con su nota censoria, podían impedir que una persona pudiera elegir y ser elegido. Los tribunos de la plebe o representantes del pueblo, nunca formaron parte de las magistraturas. Los tribunos de la plebe o representantes del pueblo, nunca formaron parte de las magistraturas. El Senado. El Senado fue el órgano rector y salvaguardador de la res publica, papel que cumplió defendiendo la República hasta la llegada del Principado. Pese a ser el órgano más importante de la República, carecía de imperio, pero poseía la autoritas que, es el saber socialmente reconocido. De tal modo que de hecho, todas las decisiones políticas importantes deben contar con su aprobación. Las recomendaciones y acuerdos del Senado, se acatan y se cumplen por el prestigio moral de sus miembros. Las atribuciones del Senado eran las siguientes. A. La dirección de toda la política exterior. B. Supervisaba todo lo relacionado con la religión romana y decretaba medidas en caso de peligro público. C. La consulta por parte de los magistrados en todo tema importante para la res publica. De este modo el Senado controlaba tanto lo política interna como externa, ya que si un magistrado tomaba una decisión sin consultar al Senado, corría el riesgo de actuar según su propio criterio y sin ningún peso político. D. Se encargaba de toda la gestión financiera de la República, ayudando a los cuestores. E. En algunos casos otorgaba lo que se conoció como dispensa de ley, lo que significaba que para un caso determinado puede dispensarse o excusarse la aplicación de una ley. F. Conoce además las propuestas de ley, de los plebiscitos y de los candidatos a las diversas magistraturas. G. Finalmente ejercía el interregno, en caso de vacancia de los magistrados. Los comicios. Los comicios. A. Comicios curiados. Se remontan a los tiempos de la monarquía etrusca, compuesto por 30 curies agrupadas en 3 tribus. Quedaron sobrevivientes de la época de los reyes, desapareciendo definitivamente a comienzos de la República. Su papel político quedó reducido a conferir el imperium a los magistrados mayores, lex curatia de imperio. En la práctica estos comicios quedan representados por 30 lictores en nombre de 30 tribus. B. Comicios centuriados. En estos comicios las personas se agrupaban de acuerdo a sus riquezas. El total de centurias era de 190, de aproximadamente 100 personas cada una, las que se distribuyen en 5 clases. A la primera clase le van a corresponder 98 centurias. En particular, la votación comenzaba por las clases más ricas y se detenía cuando se lograba la mayoría. De esta manera las clases menores, que eran las más pobres, nunca ejercieron el voto. Dentro de sus atribuciones se encuentran, la elección de los magistrados mayores, la votación de ciertas leyes importantes, VGR, declaración de guerra, juzgar de la provocatio ad populum, última instancia que tenía un ciudadano romano condenado a la pena de muerte, para lograr su absolución. A. Comicios por tribu, estaban presididos por magistrados con imperio. En estos comicios el pueblo se encuentra dividido según su domicilio en tribus rústicas y en tribus urbanas, 35 tribus, 4 urbanas y 31 rústicas. Dentro de sus atribuciones se encuentra la elección de los magistrados menores y en general la votación de las leyes vinculadas al derecho privado. El Principado. El año 27 A.J.C. Octavio regresa a Roma triunfante y devuelve al Senado todos los poderes otorgados extraordinariamente para terminar el conflicto con Marco Antonio y Cleopatra.
Su verdadera intención era darle sustento legal al ideal de César, para ello utilizó sus notables condiciones políticas. De esta manera, emprendió la tarea de realizar un cambio institucional, pero no manera directa, sino manteniendo la vigencia de todas las instituciones de la Roma republicana, proclamando además que su misión era precisamente la restauración de la res publica. Octavio para tal colosal tarea se valió de dos pilares fundamentales. 1. El imperio proconsular de los magistrados, que significaba no tener límites de tiempo y de espacio. 2. La potestad tribunicia que comprendía, entre otras cosas, el derecho a veto, la persona sagrada del tribuno y los poderes vitalicios. Octavio Augusto organizó todo el imperio y estableció el principado, lo que en definitiva significó que, comenzó a adquirir todos los poderes de los órganos de la República, aunque en un aparente mantenimiento de estos. Los poderes que se le entregaban a Octavio Augusto, se le concedían en razón de su prestigio personal, lo que fue llamado la auctoritas principis. Lo anterior, trajo como consecuencia, el problema de la sucesión en el poder ya que estos poderes poseían carácter de intransferibles. Algunas de las reformas que emprendió Augusto fueron: división de las provincias romanas en senatoriales e imperiales, que eran las que necesitaban tropas. B. Dividió el tesoro público, el erario correspondía a las provincias senatoriales y el fisco a las provincias imperiales. C. Dictó sus muy famosas leyes demográficas Lex Iulia y Tip Appia -. Augusto quería aumentar las personas de su clase, es decir, las familias auténticamente romanas, para ello premió las uniones fecundas en descendencia y castigo a las infecundas y a los solteros. D. La institución de las capacitas significaba que las personas que no cumplían con las leyes demográficas, no podían recibir herencia. Esa parte se declaraba caduca y la recibía los que sí cumplían con los requisitos. En caso de no haber personas que cumplían con los requisitos, la parte de la herencia o la herencia misma se destinaba al fisco. Otorgó el aius liberorum, es decir, la capacidad plena a las libertas, persona que era esclava pero que obtuvo su libertad, con 4 hijos y a las ingenuas, persona que nunca ha sido esclava, con 3 hijos. F. Evitó las manumisiones y les impuso fuertes sanciones. Ya que había más libertos que ciudadanos romanos. G. Creó toda una administración de funcionarios. El Alto Imperio. La sucesión de Augusto fue para el emperador Tiberio, en adelante todos los poderes se le otorgan al príncipe de una sola vez. Con su llegada se abre la etapa histórica conocida como el Alto Imperio. Aquí comienzan a desaparecer definitivamente todas las instituciones republicanas, asimismo comienza a gestarse una nueva burocracia que lentamente va reemplazando a las antiguas magistraturas. Durante el Alto Imperio los hechos más importantes que ocurrieron fueron: A. El imperio alcanzó su mayor extensión territorial en época del emperador Trajano. 98 a 117 DC. B. Durante la época del emperador Adriano, el Senado, que tenía facultades legislativas, se transforma en un órgano promulgador de la voluntad del príncipe. 117 a 138 DC. C. A contar del mismo emperador Adriano los magistrados dejan de dictar edictos y se produce la redacción definitiva del edicto del pretor, a cargo del jurisconsulto salvo Juliano. D. Se crea el Consejo Imperial que, era presidido por el prefecto del pretorio o jefe de la Guardia Imperial. Durante la dinastía de los Severo, este consejo estuvo integrado exclusivamente por juristas, Vgr, Papiniano, Ulpiano. El año 212 don J.C. el emperador Antonio Caracalla dictó una constitución imperial que, otorgaba la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, con la sola excepción de los dediticios, pueblos rebelados. En el plano de la historia del derecho, la anterior constitución marca el inicio del derecho romano vulgar que, es una consecuencia de la aplicación del derecho romano clásico a pueblos con costumbres muy diversas que, en definitiva, van a modificar el derecho romano clásico. Romano clásico a pueblos con costumbres muy diversas que, en definitiva, van a modificar el derecho romano clásico. En el año 235 o 236 don J.C. muere el último de los emperadores de la dinastía de los Severos. Comienza una anarquía militar que,
termina con 25 emperadores muertos, de un total de 26. Durante este periodo se produce un horrible deterioro económico, agravado por una epidemia de peste bubónica. El Bajo Imperio. En el año 285 el emperador Diocleciano logra sacar a Roma de la crisis en que se encontraba y establece un nuevo régimen político, la tetrarquía, que consta de 2 Augustos y de 2 Césares. Realiza profundas reformas administrativas, por Ubelliar, divide el imperio en 4 zonas o partes. Para acabar con la crisis económica dicta un edicto que, establece el precio máximo de los productos de primera necesidad. Con este emperador comienza el periodo histórico llamado Bajo Imperio o dominado de corte oriental que se caracteriza por ser el dominus el único órgano administrativo. Se considera a este edicto la primera ley de protección al consumidor. Adquiere una gran importancia la religión o corriente de pensamiento llamada cristianismo, la cual primero fue tolerada, Edicto de Tolerancia de Galerio del 311 DC y Edicto de Milán del 313 DC, 2 y luego oficializada en todo el imperio. Por Teodosio, quien gobernó entre el 379 y 395 DC, quien declaró al cristianismo ortodoxo, como la religión oficial del imperio. De gran importancia fue en el desarrollo del derecho romano vulgar y en toda la humanización de las normas romanas. Se rompen definitivamente las fronteras del imperio, en su interior se asientan definitivamente los pueblos bárbaros germánicos. Roma deja de ser la capital del imperio y esta pasa a ser Constantinopla. Año 330 DC. En el siglo IV se produce la división definitiva del imperio en Oriente y Occidente, por los hijos de Teodosio el Grande, el Oriente para Arcadio y Occidente para Honorio. 395 DC. En el año 476 es depuesto el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, por Odoacro, rey de los Érulos. En Europa al año 476 Don J.C. el panorama se presenta de la siguiente manera: respecto a los pueblos bárbaros germánicos, encontramos. Y en Britania a los sajones y a los anglos. 2 en España a los visigodos. 3 en la Galia a los francos, los galos y los burgundios. 4 en Italia a los ostrogodos. V en África, en el norte, a los vándalos. 2 en el año 325 tuvo lugar el Concilio de Nicea, en que se redactó el símbolo de la fe, el credo, contra la herejía arriana. Epílogo bizantino. Epílogo bizantino. El código. El digesto o pandectas, que significa ordenar. Institutas, que significa instituir. Nouveles, que son las nuevas leyes.